Buen día. Bienvenidos a la 24ª jornada litúrgica de la Arquidiócesis de Monterrey, Nuevo León, cuyo tema va a ser la liturgia y los medios sociales de comunicación. Sin embargo, en este primer momento, como una introducción general a toda la jornada, quisiera recordarles cómo inició el Secretariado de Liturgia. Algunos pensarán que subsiste igual que la Iglesia desde hace mucho tiempo, pero no. A partir del Concilio Vaticano II, la Arquidiócesis de Monterrey empezó paulatinamente a implementar las estructuras pastorales que el concilio exigía. La primera de todas fue la de la pastoral social, después la de la pastoral catequética, y por último, durante el gobierno pastoral de Monseñor José de Jesús Tirado y Pedraza, se estableció la Secretaría de Pastoral Litúrgica. El primer director fue el padre Mario Hernández, el segundo el padre Lorenzo Barrera, el tercero el padre José Antonio Muguerza y el cuarto, que soy yo, su servidor, el padre Jorge Rodríguez Moya. Las jornadas litúrgicas iniciaron como una manera de poder ir actualizando a todos los agentes de la pastoral litúrgica, que no son solamente los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, sino todos los que tienen que ver con la oración, con la espiritualidad, con la religiosidad y con la liturgia. Por lo tanto, estamos hablando de la mayor parte de todos los laicos que la Arquidiócesis de Monterrey tiene. Sin embargo, nuestras estructuras físicas para poder concentrar a todos los laicos de la pastoral litúrgica son insuficientes, pues necesitaríamos prácticamente un estadio para poder reunirlos a todos. Bendito sea Dios, que de las cosas que nos ha traído la pandemia es la necesidad de llegar a todos ustedes a través de los medios digitales. Y por eso esta va a ser la primera jornada litúrgica digital. Los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión durante este año que acaba de finalizar del 2020 se vieron muy mermados en su actividad pastoral, dado que nuestros adultos mayores no podían ser visitados y se restringió mucho la comunión a las personas por el motivo del uso de las manos y del contagio que no sabíamos al inicio de la pandemia qué alcances iba a tener. Luego, como las parroquias y las iglesias fueron cerradas a la asistencia de los fieles para la celebración de la misa, pues prácticamente ningún párroco requería del auxilio de un ministro para dar la comunión, dado que eran muy pocas las personas que podían asistir. Si contamos que los adultos mayores de 65 años no les tenían permitido reunirse en la iglesia ni en ningún otro sitio, y que los niños menores de 12 o 13 años tampoco podían asistir a las iglesias. Con ello, muchísimos matrimonios jóvenes que tienen sus hijos chicos también dejaron de asistir a la iglesia, pues no podían dejar a los niños solos y no se los podían llevar tampoco a sus abuelos. ¿Cuál fue el grupo que nos quedó en las celebraciones litúrgicas? Pues los jóvenes y los adultos maduros. Las confesiones, por otra parte, también fueron restringidas, y así el número de personas que comulgaba fue cada vez menor. Todavía recuerdo el tema de la jornada 23 que versamos sobre la celebración de la palabra de Dios y cómo era necesario reactivar la liturgia familiar.
en familia, con papá y mamá, con los hijos, sin hacer a un lado la celebración de la gran asamblea del pueblo de Dios en la celebración de la misa dominical. Pero quisimos dejar claro que la liturgia de la familia no queda suplida por la liturgia de la gran familia de la iglesia, sino que en el interior de la casa, del hogar, se debe de vivir una liturgia más íntima, más personal, pero no por ello menos cargada de espiritualidad ni tampoco del fruto de la gracia. El Secretariado de Pastoral Litúrgica en estos meses ha implementado una manera de que los adultos que no pueden asistir a misa en razón de que tienen sus hijos pequeños puedan realizar una liturgia familiar muy breve, que consiste en el salmo responsorial de la misa dominical y la lectura del Evangelio de la misa dominical. Ahí mismo se les ofrece una guía de reflexión, donde papá y mamá, o los hijos también, pueden ir aportando ideas para enriquecimiento de ellos mismos. Se finaliza con el rezo del credo y con una oración de los fieles. Mis queridos hermanos, para Dios no existen las pandemias. Para la gracia no existen las barreras. Si la iglesia no te puede directamente alimentar a través de la celebración masiva de los sacramentos por las contingencias que estamos viviendo, eso no le interesa a la gracia de Dios. La gracia de Dios está por encima de las celebraciones litúrgicas de la iglesia. Y el Espíritu Santo es dado con la fuerza de sus dones a aquellos que con humildad lo piden. Es cierto que no se va a poder comparar la celebración festiva del domingo en la Asamblea Santa con todos reunidos. Eso jamás lo va a dejar la iglesia. Pero en estos tiempos necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios y necesitamos hacer valer la gracia de Dios en nuestras familias, en cada uno de nuestros integrantes. Probablemente papá y mamá no estén muy doctos en la Sagrada Escritura, pero sí poseen la gracia del sacramento del matrimonio para transmitir a sus hijos la fe, la vivencia de la fe y la actuación de la fe. Esto es lo que nos intentamos proponer para esta 24ª liturgia de las jornadas litúrgicas de la Arquidiócesis de Monterrey. Reactivar la liturgia familiar, la liturgia que brota de unirnos, como dice el credo al final, la comunión de los santos, y hacer valer nuestra dignidad, hijos de Dios, que en medio de la adversidad se sabe abrir brecha y sabe cómo llegar al corazón y a la conciencia de todos los fieles. Los invito a que a través de los medios digitales de comunicación vayan compartiendo las diferentes ponencias que vamos a ir viendo. Cada parroquia verá la manera en que lo transmite al resto de sus fieles, dado que no todos poseen los medios digitales de comunicación en su casa, por lo cual vamos a ofrecer también el contenido de las ponencias en un material escrito de bajo costo para que pueda ser recuperado y dado a conocer a los grupos apostólicos. Finalmente, en esta introducción quiero dejar bastante claro que las jornadas litúrgicas no son exclusivas de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión.
ellos pueden renovar su membresía a la Arquidiócesis de Monterrey a través de las jornadas, pero esto no exceptúa que durante el año tengan una formación adicional. Esta formación breve que nosotros ofrecemos es también para los acólitos, para los sacristanes, para los lectores, para los monitores, para todos los grupos de espiritualidad, de oración y de religiosidad popular. Por lo cual nos hemos dado a la tarea de tratar de localizar a todos los miembros de la comunidad litúrgica de la Arquidiócesis de Monterrey y poder facilitarles este y otros muchos contenidos de la pastoral litúrgica. Así que Dios mediante estaremos transmitiéndoles breves, así de 15 o 20 minutos, para no causar un cansancio. Les advierto también que va a haber examen y que después de cada ponencia va a aparecer una serie de preguntas que ustedes tienen que contestar en su casa y transmitírselas a sus coordinadores para ir haciendo un vaciado por parroquia, por decanato, por zona, por arquidiócesis. Que Dios nuestro Señor los bendiga a ustedes, a sus familias, a su apostolado, a su ministerio, y nos vemos en el próximo enlace. Muchas gracias.